Una caricia en medio de tantos golpes bajos no viene nada mal, ¿no? En este año. Son varias caricias últimamente, la verdad es que es una forma de estar cosechando un poco de lo que se invirtió en los últimos 11 años, llevo 11 años como presidente de Shell, y el tratar de hacer las cosas como corresponde, tratar de privilegiar lo correcto sobre lo conveniente, logra que ahora a muchos estén de alguna forma reconociendo cuál fue la actitud de la compañía, ¿no? ¿Qué significa este premio, este reconocimiento de la Fundación Libertad para usted? Bueno, que hay otra gente que piensa que ese es el camino correcto, es decir, que uno tiene que estar en la vida tratando de hacer lo que le parece que es correcto y que tarde o temprano, más allá de los problemas que pueda tener, eso es premiado. También deja un sabor un poco amargo, ¿no? Porque se está premiando lo que tendría que ser normal. Y eso habla un poco de la sociedad. Lo que la compañía ha hecho y yo como representante de la compañía hemos hecho no es nada normal ni superlativo, es simplemente intentar cumplir con nuestras obligaciones y luego, como sabíamos que habíamos cumplido con nuestras obligaciones legales, laborales, impositivas, etcétera, exigir respeto por nuestros derechos. Y como en esa búsqueda nos fue bien, porque la justicia nos dio la razón y estamos acá cuando otras compañías se han ido del país en el sector petrolero, al final del día la actitud fue la correcta, ¿no? Me refería a golpes bajos en lo que respecta al intervencionismo del gobierno actual, la relación que está teniendo usted de tensión con el gobierno. ¿Cómo evalúa el año en los primeros 8 meses? Bueno, yo entendí lo de los golpes bajos, lo que quiero decir es que a pesar de los golpes bajos, en el ring quedó uno solo, por lo menos, pero lo que quiero decir también que en los primeros meses del año, más allá de la devaluación y cierto ruido que hubo, yo estaba un poco optimista porque el gobierno estaba tomando ciertas decisiones en el camino correcto. Removió un secretario de Comercio Interior que había sido muy controvertido, se resolvieron algunos reclamos en el CIADI con algunas empresas, se creó un nuevo índice de inflación mejor que el anterior que estaba totalmente dibujado, se acordó un pago para la expropiación de las acciones de Repsol en IPF, se arregló con el Club de París, más allá que hayamos pagado muchos punitorios o no, se resolvió ese tema y ahora hace unos días o desde el mes de junio que estamos de alguna manera en zozobra debido justamente a la negociación con los así llamados fondos buitre, que creo que acá algo falló, ¿no? Porque creíamos que primero iba a resolver la Corte Suprema de Estados Unidos a nuestro favor, no intervino, después que el presidente Obama intervenir, no intervino, después de que el juez Griesa iba a mantenerla cautelar y no lo hizo, y ahora estamos intentando ver si cambiando de jurisdicción se puede resolver el entuerto, pero no sé cuál es el plan B, es decir, si los holdings no aceptan el cambio de jurisdicción, cosa que creo que en algunos casos por estatuto no lo pueden aceptar, no sé cuál es el plan B. Y eso genera obviamente desconfianza, posterga algunas decisiones de financiación o de atracción de capitales en la Argentina y creo que eso no es conveniente para el país. ¿Cuál es su posición respecto a este litigio con Estados Unidos? ¿Se tendría que haber pagado? Bueno, yo creo que se tendría que haber pagado. Bueno, el gobierno dice que pagó, vamos a ponerlo de esta manera, es decir, acá hay una... No, para los buitres, no lo ha reestructurado. No, entiendo eso, obviamente que hay una situación en la cual el juez dice que a los buitres hay que pagarles, o hay que pagarle proporcionalmente, para eso está el pari passu, que a los reestructurados. A mí me parece que a lo mejor, habiendo atacado el problema antes, se podría haber llegado a alguna negociación con los buitres, o en todo caso una negociación en la cual se podría haber eliminado la cláusula Rufo con los reestructurados para que después no tengamos problemas en pagarle algo más a los buitres. La realidad concreta es que los que elegimos la jurisdicción del Estado de New York fuimos nosotros, los que decidimos ponerle un cerrojo o una ley cerrojo fuimos nosotros, y bueno, y después no podemos cambiar las reglas o decir que el partido se va a jugar en otra cancha porque a nosotros se nos ocurre. Creo que eso forma parte de lo que significa el respeto por la ley, el respeto por los acuerdos alcanzados. Y eso es lo que en el mundo nos está caracterizando en este momento, que no somos confiables. Y el país necesita inversiones. En el sector energético estamos importando energía por orden de 12.500 millones de dólares por año y en el Banco Central tenemos 29.000. O sea, y lo más gracioso es que tenemos recursos en nuestra tierra para poder generar la energía que hoy estamos importando, pero para eso necesitamos capitales. Y bueno, capitales van a venir, pero en la medida que sepan que cuando vienen, después pueden salir, porque el capital lo que busca es producir más ganancia, no es que viene a hacer beneficencia. Dos leyes de último momento, la ley petrolera, ¿por qué se impulsa esa modificación ahora de parte del gobierno? Y la ley de abastecimiento, ¿cuál es su posición?
Bueno, empiezo por el último. La ley de abastecimiento actual, que está parcialmente vigente, la 2680 del año 74, que combatía el agio y la especulación, y tanto como la que se pretende modificar, son leyes que atrasan, son leyes que, desde mi punto de vista, son contrarias a la Constitución, contrarias al artículo 14, que habla de la libertad de comerciar, contrarias al artículo 17, que habla de la propiedad, de la inviolabilidad de la propiedad privada. Y por lo tanto, en un mundo totalmente abierto, tenemos que tener leyes de defensa de la competencia que permitan a los órganos reguladores poder combatir las posiciones dominantes, pero no confiscando, no definiendo márgenes, no poniendo precios máximos, o sea, haciendo cosas que están prohibidas por la Constitución. O sea que para mí, si se aprueba, yo creo que después esa ley va a ser modificada con otra configuración del Parlamento. Aunque yo pienso que todavía sería inconveniente que leyes tan importantes como esta, como la ley de hidrocarburos, o como la misma ley para el cambio de jurisdicción de la deuda, se aprueben simplemente por una mayoría circunstancial, ajustada mayoría circunstancial. Este tipo de cosas muy importantes tendrían que contar con al menos 2/3 partes de ambas cámaras, esa es mi opinión. Y con respecto a la ley de hidrocarburos, es lo mismo. Temas importantes que nos van a gobernar que tendrían que gobernarnos por los próximos 35, 45 años, no pueden salir con forceps, tienen que salir luego de un debate adecuado donde todos los agentes económicos participen. Hoy se da una circunstancia en la cual el gobierno tiene una idea o YPF tiene una idea, la discute con los dueños de los recursos que son las provincias y no se invita a otros agentes económicos que son los que van a poner el dinero, porque ni las provincias ni YPF hoy están en condiciones de poner los miles de millones de dólares que se necesitan para poder transformar los recursos, por ejemplo, de Vaca Muerta, en reservas. O sea, este tema necesita ser discutido ampliamente y debatido. La ley tiene cosas buenas, tiene elementos para promocionar la actividad petrolera, pero empieza también con una parte muy importante, desconociendo el artículo 124 de la Constitución, aquel que dice que la jurisdicción original es de la provincia. Si la provincia tiene la jurisdicción, tiene que tener capacidad de negociar libremente con los que quieran participar del proceso y no bajo la tutela o bajo ciertas normas impuestas por el gobierno nacional. Por otra parte, la YPF se queja de que las empresas provinciales. En realidad acá necesitamos más empresas, necesitamos más competencia, no menos competencia. Dejar el desarrollo de Vaca Muerta en muy pocas manos es no hacerlo, es estar apostando a un fracaso. Por lo tanto, como ocurrieron en otras latitudes, particularmente como ocurrió en Estados Unidos con el desarrollo del no convencional, se necesita más competencia, más empresas para poder de esa forma asegurarnos de que tenemos un desarrollo sustentable de un recurso muy importante para el país. ¿Hay esperanza de que se convoque un diálogo tripartito o no? Yo nunca pierdo la esperanza porque, insisto, si no se hace, esa ley queda viciada de cierto nivel de nulidad. Nosotros necesitamos en el país políticas de Estado. ¿Qué significan políticas de Estado? Políticas que tengan el consenso de la gran mayoría de los agentes económicos, los partidos políticos, para que por 35 años, sea quien sea el que sea responsable de la administración pública, mantenga lineamientos parejos, conocidos, y que solamente sean cuestiones tácticas lo que llevan adelante la administración de la cosa pública. Por eso creo que, si no puede ser ahora, será con el próximo Parlamento. No puedo dejar de preguntarle por los precios de los combustibles. Usted me decía hace un mes, 2 meses, cuando vino a la Bolsa de Comercio, que iban a esperar por las micro o devaluaciones del tipo de cambio. Hoy está tocando los 9 pesos, el blue está tocando los 14. ¿Qué va a pasar con los precios? Bueno, 8.43 creo que cerró, y etcétera. El petróleo crudo en la Argentina se vende en dólares, se paga en pesos, pero se vende en dólares. Obviamente eso está aumentando el costo del petróleo crudo en pesos para las compañías petroleras. Llegará un momento en el cual va a tener una compañía que decidir si aumenta o no aumenta. También tengo que ser sincero al decir que hoy hay cierto nivel de recesión generado por la situación económica en general, gente que no está dispuesta a gastar o que espera porque le cuestan mucho los servicios públicos y otro tipo de productos que compra, y por lo tanto el precio es un equilibrio entre oferta y demanda. Ahora, si estas devaluaciones, microdevaluaciones continúan, eso va a provocar un aumento del precio del petróleo crudo y en algún momento, tarde o temprano, se va a desplazar a los precios, porque también quiero recordar
que Argentina necesita volver a tener vasos comunicantes con el mundo. Es decir, no puede ser que en Argentina, y lo dice alguien que en este momento compra petróleo crudo, estemos comprando petróleo crudo a $84 el barril, cuando en el mundo está a 104. Eso genera distorsiones que tarde o temprano se pagan. Una especie de vivir con lo nuestro, de una convertibilidad energética que de algún momento hay que salir, porque lo que provocó esta situación de convertibilidad energética, donde no se dieron señales de precio adecuadas, es una caída de reservas y de producción histórica. Desde el año 98 la producción de crudo viene cayendo en forma permanente y desde el año 2004 la producción de gas viene cayendo en forma permanente. Cuando restablezcamos esos vasos comunicantes, cuando convoquemos nuevamente al capital para poder ayudarnos a transformar los recursos en reservas, en ese momento que aumenten o no los combustibles no va a ser tan preocupante como ahora. ¿Se ha resentido la demanda en los últimos meses y cuál es la perspectiva para el cierre del año? La demanda de nafta acumulada a junio está un 2% arriba del mismo periodo del año anterior, aunque los últimos 2 meses, junio, julio, está por debajo de los mismos meses del año anterior. La de gasoil está 5% por debajo, pero eso es una demanda que está muy vinculada con la actividad del campo, si la cosecha se vende, se liquida o no, con la meteorología, si hay o no hay lluvia. O sea, es claro que este año no vamos a continuar con el nivel de crecimiento de demanda de años anteriores y con suerte puede ser estancada en el caso de las naftas o con una leve caída, pero es lo que hay. El año pasado fue un boom en ventas de vehículos, 950.000 autos, y este año no sé si llegará a los 550.000 o 600.000. Obviamente eso después tiene que redundar en lo que significa la demanda de naftas o de gasoil.